Hola, buen día a todos. Buen día porque de veras damos gracias a Dios porque nos permite retomar estos estudios, volver a la palabra de Dios y poder compartirlo. Gracias a Dios porque podemos continuar con las reflexiones de las parábolas del Señor Jesucristo y deseo con todo mi corazón que sean de bendición para tu vida. ¿Qué te parece si oramos para continuar? Gracias, Señor. Gracias por permitirnos abrir tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas con poder y que su nombre sea exaltado en todo y sea bendición para nuestras vidas. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarte. Mi nombre es Roberto Arjona. Soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes Tlaquepaque y espero que estos devocionales, estudios sean de bendición para tu vida. ¿Qué te parece si abres tu Biblia en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, versículos del 1 al 9? Lucas 13, del 1 al 9. Dice la palabra de Dios. En este mismo tiempo estaban allí algunos que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta es la parábola de la higuera estéril. Y yo he titulado esta reflexión Otra oportunidad para tu vida. Así como en la parábola, cuando este hombre le gritaba al Señor que intercediera para que su hermano compartiera la herencia con él, y el Señor Jesús los exhorta a no anhelar las riquezas, así había personas que de repente salían y hacían comentarios donde estaba el Señor Jesucristo. Y entre ellas surgen estas personas que estaban comentando acerca de un evento que había sido para los judíos muy trágico. ¿Qué había pasado? Galileos habían sido asesinados, ejecutados por Pilato, y de alguna forma se dio esto, que la sangre que derramaron de esta ejecución se mezcló con la sangre que corría de los machos cabríos, de aquellos sacrificios, y esto lo consideraban como una maldición. Y ellos decían que vaya, qué tremenda maldición para estas personas. Y Jesús les dice en el versículo 2 a estos que andaban comentando ello. Respondiendo les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Quiero que captemos el pensamiento. Parecía que la muerte de estos hombres podría señalarlos como más pecadores que cualquier otro galileo. Y no era de extrañarse que los juzgara. El contexto religioso en que estaban, pensaban que sus obras los respaldaban, y aquellos que les había ocurrido eso tan cruento, tan sacrílego, esos eran muy pecadores. Por eso es que ellos pensaban que sus obras eran las que valían delante de la ley. Y saben, hoy día no es muy diferente.
Muchos no se consideran o no nos consideramos tan malos como el vecino, como aquel que lo declararon como ladrón, como aquel corrupto. Y de alguna forma también como que nos andamos autojustificando. Estos judíos señalaban a estos galileos que habían muerto así, como que eran muy pecadores y habían recibido un castigo de parte de Dios. Y Jesús les dice, esto es lo que ustedes piensan. Fíjense lo que dice el verso cuando se señala acerca de esto, versículo 3. No, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y Jesús utiliza otro ejemplo. Observen el otro ejemplo que Jesús da en el versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Pareciera que aquel accidente había provocado un dicho entre la gente de que estos que habían muerto también habían sido malditos por Dios. Jesús les dice, no, os digo, verso 5, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús no hace diferencia en aquellos que habían sufrido estas muertes cruentas y ellos que aún vivían, porque si aún no se arrepentían, también morirían. ¿Por qué? Y es Jesús, dando un ejemplo, les expresa una parábola. Y quiero que vayamos a los versos de la parábola. En el versículo 6, del versículo 6 al 9, dice la palabra de Dios, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. En el contexto de los judíos, la higuera era considerada un símil del pueblo de Israel. Así que perfectamente sabían que en esta parábola se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Era una higuera muy especial, una higuera que había sido plantada quizás en un lugar el no más indicado, porque era una viña. Pero se le había puesto en este lugar porque recibiría grandes cuidados. Y no solo recibiría grandes cuidados, sino que también tendría una tierra bastante productiva, bastante cuidada, cuidados muy especiales. Así que esta higuera era especial para el dueño. Y notamos lo siguiente, que esta higuera había sido visitada por su dueño 3 años continuamente. Y cada año había sido encontrada falta, sin fruto que dar. Y entonces venía la orden ejecutiva del dueño. Córtenla. Sí, córtala para que inutiliza también la tierra. Verso 7. Córtala para que inutiliza también la tierra. Pero en medio de esto encontramos al viñador. Sí, esta persona que hace una solicitud al dueño, es decir, intercede por ella. Verso 8. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. En otras palabras, dale otra oportunidad. Deja que la vuelva a preparar la tierra, que la vuelva
a cuidar, y si no, la cortarás. Este texto, como mencionaba antes, la higuera siendo un símbolo del pueblo judío, había recibido de parte de Dios los cuidados necesarios. Pero algo más importante, se esperaba que diese fruto. Y si hablamos de 3 años, podemos considerar que esos 3 años se refieren a los 3 años del ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo durante 3 años había dado testimonio del obrar del Padre. Desde Juan capítulo 1, versículo 14, si quieres buscarlo, en Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, amados, durante 3 años Jesús se manifestó a Israel. La presencia misma de Dios, su palabra viva, con señales, con prodigios, con hechos poderosos. Pero el pueblo no respondía. La higuera estaba siendo cuidada en un grado extremo. Algunos comentaristas piensan que estos 3 años podrían ser 3 periodos en la vida del pueblo de Israel desde el principio. Otros, como Agustín de Hipona, pensaba que se refería a la ley natural, a la ley escrita y a la gracia. Otros pensaban que era Moisés, los profetas y Jesucristo. Pero lo cierto es que eran 3 periodos que ya se habían acabado. Y el testimonio que habían recibido ellos, el cuidado que Israel había recibido, era completo. Y estaba la orden ejecutiva: 1 año más, sino cortarla. Debemos considerar, amados, que el Hijo, Jesucristo, es el enviado del Padre. Y es el enviado para interceder por su pueblo. Y entonces podemos ver la figura del Padre y el Hijo en esta parábola. Aun cuando el Padre exige el fruto, es el Hijo por ser enviado del Padre que también intercede. Es decir, vemos al Padre también en la intercesión. Y en esta nueva oportunidad, ¿para qué? Para que el pueblo de Israel respondiese, para que el pueblo de Israel viniese al arrepentimiento. Y era lo que Jesús le decía a estos judíos que andaban señalando a otros si eran más pecadores. Les decía: si ustedes no se arrepienten, también van a morir. Y el tiempo pasó, amados. Y el pueblo de Israel no respondió. Aún en la misma cruz, Jesucristo intercedió por ellos. Cuando en Lucas 23:34, Jesús en plena cruz clama al Padre y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amados, podemos ver la respuesta del Señor. Podemos ver el fruto de la intercesión. Vemos que la conversión de los apóstoles, la obra apostólica, el día del Pentecostés donde miles vienen al Señor. Muchos se convierten al Evangelio, pero no así la nación. La nación siguió siendo ciega a la labor del viñador. ¿Y cuál es el resultado? Que por esta rebeldía, en el año 60, Jerusalén es destruida. Pero Hechos nos habla de una nueva iglesia, de un nuevo pueblo. Surgía la gracia de Dios y misericordia
¿Para qué? Para que la obra del reino continuara. Y podemos referir esta gracia y misericordia en la promesa hecha al profeta Jeremías, en Jeremías 31 al 34. Dice Jeremías 31, del 31 al 34, si lo quieren buscar en su Biblia, dice la palabra del Señor. Dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Esto es importante, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este nuevo pacto, consumado en el sacrificio vicario del Señor Jesucristo en la cruz, era una fiel promesa: no me acordaré más de sus pecados. La promesa se sostiene hasta este día, así como los tiempos de Jesús. En Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2, nos exhorta: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en reposo, alguno de vosotros no parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos es anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hoy día, hermanos, familia, hay mucha religiosidad. Hay mucha tradición, pero poco compromiso con Dios, poco verdadero arrepentimiento. Hoy la palabra del Señor Jesús a los judíos de aquel entonces es real. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sí, mis amados, la gracia nos ha alcanzado. Pero ¿cuántos viven engañados y no hay un arrepentimiento verdadero? ¿Cuántos andamos buscando señalar a otros y no nos damos cuenta de nuestro pecado? Hoy es la invitación a no estar viendo los demás. Hoy es el tiempo ¿de qué? De dar fruto en nuestra vida, de dar fruto en nuestro corazón, frutos dignos de arrepentimiento, una vida consagrada, una vida que testifica, una vida que de verdad habla de un Cristo vivo en nosotros. Yo espero que esto sea de bendición para tu vida y que podamos ser diferentes a ese Israel del pasado, sino hoy su iglesia, como dice la Escritura, ¿sí?, podamos ser esa iglesia, ese cuerpo que da fruto a 100 por uno. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, yo te ruego, Señor, que tu palabra sea viva en tu pueblo y en nuestra vida. Que no estemos señalando quién hace, quién no. Que seamos nosotros buscando dar fruto digno de arrepentimiento de la presencia de tu Hijo en nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.